amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, el canal que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida al episodio número 113 del podcast para platicar todavía del draft de la NFL, esta vez enfocándonos en los cornerbacks que tenemos para este draft 2018, los 10 mejores cornerbacks que tiene esta clase. Rudy Jacinto me acompaña para hacer análisis. ¿Cómo estás, Rudy? Muchas gracias por la invitación. Una buena camada de cornerbacks, muy cargadita. Creo que nos vamos a divertir bastante con este programa. Edgar Gallardo, que está en los controles operativos. ¿Cómo están? Bienvenido, Edgar. Bien, muchas gracias. Todo en orden aquí. Ya casi por terminar esto del draft. Ahí vamos. Cerca. Ha estado dura la casi batalla, por llegar el día oficial. Sí, ya está más o menos definiéndose los planes. Obviamente nos falta cornerbacks como vamos a hacer ahorita, nos falta safeties, long snappers, pateadores. Que es el último episodio. Qué gracioso. Y ya la previa final un día antes del draft para platicar de predicciones, un mock draft aquí en vivo. Entonces se viene todavía un contenido previo al draft, pero ya estamos prácticamente con la primera selección ya entregando la tarjetita al comisionado. Josh Allen, quarterback, Wyoming. Me voy a aventar cuando pase eso. Por favor, Brown. Híjole, sería lo más Browns de la historia. No. Nos tienen que decir si quieren la transmisión en vivo, que se las propusimos hace unas semanas, incluso como un comentario así como aislado. Díganos si de verdad les interesa, si les gustaría ver esta parte de las reacciones y el análisis conforme va pasando el draft de la NFL para que lo vean a la par, o lo puedan ver también ya que se termine, ver cómo se desarrolló la primera ronda. Podrían ver en este caso cómo me aviento en un segundo piso con Josh Allen como quarterback número 1. Que no es nada contra Josh Allen, sinceramente es que tiene un escenario, un abanico de posibilidades en la NFL tan amplio, y son los Browns que dices, voy a decantarme hacia el lado negativo, entonces mejor vayan por la segura, Browns. Sam Darnold, Josh Rosen, Baker Mayfield, Chewy, quien sea, Lamar Jackson. No, ya veremos cómo nos va el 26 de abril. No nos adelantemos, platiquemos todavía de los prospectos que tiene este draft. De los cornerbacks, arrancamos con la primera posición que le pertenece, creo yo, como en un consenso bastante establecido, a Denzel Ward, el cornerback de la Universidad de Ohio State. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí está definido. Yo lo traigo aquí en todo 3, está bien. Ahorita vemos. Es un excelente atleta, movimientos rápidos, balanceados, puede jugar en diferentes esquemas, cumple con diferentes tipos de cobertura, tiene un pedaleo para atrás muy suave y fluido, y el cambio de dirección no es ningún reto para él. Puede acelerar rápido cuando va hacia adelante, sus movimientos son tan fluidos que a veces se adelanta al receptor, creo yo, y termina corriendo la ruta por él. Me gusta mucho en movimientos Denzel Ward. La debilidad, y que es una muy grande, es su tamaño, es un problema en la NFL, apenas 5'10", como cornerback es muy bajito. Te gustaría por lo menos un 5'11", rozándole a un 6. Un 5'10" es bajito. Es que si se ponen tacones llega al 6'0", ¿no? Sí, exacto, porque Ward ahorita no es un reto en la línea de golpeo, no le puede batallar ahí en una defensiva hombre a hombre con receptores más físicos, porque lo van a agarrar como trapito y se fue de la jugada. Entonces es un problema en ese sentido muy fuerte para Ward, porque tampoco puede taclear en la NFL, porque pesa muy poquito, son apenas que 180 y ese es un detalle sí, yo lo tengo en 191 libras. Entonces, es un problema de hecho de varios de los cornerbacks en este draft, que están muy talentosos, un poco más bajos de estatura y de complexión física o de grueso. Denzel Washington, bueno, dices tamaño y peso bajos, pero en 2017 37 tacleadas, 15 pases bloqueados, 2 intercepciones, un jugador que efectivamente Chuy se anticipa al balón, evita que los receptores se le separen, espejea muy bien, es muy rápido. Fue el reemplazo de Marshawn Lattimore y de Gareon Conley en la Universidad de Ohio State, aunque por supuesto sus complexiones físicas muy distintas a las de estos otros dos jugadores. ¿En qué ronda o posición lo estaremos viendo, Chuy? ¿Top 20? Probablemente es a top 10, top 15. Top 10, wow, ok. A mí me recuerda mucho a Chris Harris, que también es como el estilo que se mueve lateralmente de manera brutal, no es tan alto. Pero sí, me gusta. En algún mock draft yo lo proyecté para los Broncos. Se me hacía como un reemplazo lógico Chris Harris y a un lado Denzel Ward con Bradley Roby, que también de hecho es de Ohio State. Creo que también pueden estar en competición ahí los Raiders, los Chicago Bears en el 8. Sí, juntas a Gareon Conley otra vez con Denzel Ward. Entonces creo que podría estar en el rango del top 10, sobre todo porque
creo que existe un consenso de que es el mejor cornerback y se deben de pelear por él antes de llegar como a la segunda categoría, que en tu caso los consideras tú algunos más arriba, ¿no? Por el tamaño, es que depende realmente qué es lo que quieres defender. Sí. O sea, ese es el detalle. Incluso estaba pensando ahorita si alguna señora que es madre de algún jugador de fútbol americano nos escucha. Perdón. Y su hijo juega cornerback. Perdón. Denle Yakult, denle Chocomil, creí que nos iba a criticar la señora en el programa y no es cierto, señora, todo lo que dije es falso. Si su hijo es cornerback, señora, denle Chocomil a su hijo, denle leche, porque sí debe de estar un poquito alto su fuertecito, cornerback. alto. Sí, porque en este draft, como bien decías, Rudy, hay unos que dices, ojalá hubiera medido esto porque me encantaría. Sí. Pasamos entonces a la segunda posición, que es Josh Jackson de Iowa. Tenemos un cornerback mucho más alto, más mucho físico. Peor atleta. Sí, más físico, creo que me encanta que tiene manos de un receptor, o sea, pelea muy bien, tiene brazos también muy largos, lo cual ayuda muchísimo en balones 50-50, tuvo 8 intercepciones, 18 pases desviados solamente en su última temporada con Iowa, apenas una temporada como titular, lo cual te da a pensar que puede mejorar, que sus mejores días están adelante de él, pero como bien dices, no tiene la velocidad para cubrir errores que haya cometido a lo largo de la ruta. Y a veces también en rutas cortas se abre demasiado temprano porque no es tan flexible y le batalla mucho en rutas medianas y cortas, ¿no? Sí, tuvo un scouting combine flojo, yo lo tengo en 6'1 y 192 libras, menos rápido y ágil que otros cornerbacks, eso es indudable, la estatura es una gran ventaja, 48 tacleadas en comparación digamos con Denzel Ward, que lo tengo con 37 tacleadas, no es tanta la diferencia, pero sí te habla de que es más voluntarioso en el contacto. Josh Jackson creo que tiene tamaño y velocidad, agilidad suficiente para ser de impacto casi inmediato en la NFL. Disciplinado, yo a diferencia de tú y Chuy, creo que lo toman menos desprevenido de lo que pareció y pareciste insinuar, que quizás sí es un poco lento en algunas reacciones, pero la realidad es que en algún momento le dejaron de lanzar pases a Josh Jackson, o sea, ya no querían saber nada de él. Un solo año, cierto, pero en ese año se convirtió en un shutdown corner, que es, le lanzas un pase y es una garantía de que no lo completas. Entonces yo ahí veo potencial de superestrella y depende de qué tanta importancia le queramos dar o no a un scouting combine. Creo que también está sellado en la primera ronda. Me recuerda mucho a Josh Norman, que es como de un estilo similar. Tal vez no el mejor atleta, pero que cuando pasan las cosas enfrente de él, la resuelve. Sí, está en buena posición. Desmond King fue tomado el año pasado de la misma universidad de Iowa y tuvo una buena primera temporada con los Chargers. Sí, ok, me iba a confundir de King. No, estás perfecto. Desmond King que jugó en el slot y a ratitos también por afuera, entonces Iowa produce buenos esquineros, más porque también hay otro esquinero en este draft que también podría hacer cierto ruido. Tenemos en la tercera posición a Jaire Alexander de la Universidad de Louisville. Me parece que tiene un estilo, instinto y mentalidad para ser un cornerback número 1 en la NFL, pero no es tan buen atleta. Se le ve a veces incómodo cuando tiene que empezar a retroceder en su pedaleo, que es un movimiento natural para un esquinero en la NFL. Y creo que también su mejor nivel es cuando está en press, cuando tiene que ir 1 a 1 con el receptor, cuando no tiene que estar con muchas yardas de colchón, cuando tiene que meter las manos al receptor y batallar con él desde el inicio de la ruta. Sí, 5'11", 192 libras, fue un héroe de Scouting Combine, excelente agilidad, flexibilidad de caderas, agilidad, detalles de salud, se perdió 4 juegos en el 2017 por una lesión de rodilla, obviamente algo a vigilar, pegajoso en el marcaje, o sea, no es de los que permite mucha separación a sus receptores, regresó patadas en el 2016, entonces siempre es una buena ventaja que tengas habilidad de contribuir en equipos especiales, aunque ciertamente si lo tomas en una primera o en inicio de segunda ronda, pues muchas veces los equipos no quieren estarte utilizando en jugadas de tanto riesgo. 19 tacleadas, 4 pases bloqueados, una intercepción en el 2017. Me pareció un jugador inteligente, creo que sí domina la cobertura de zona, creo que sí tiene digamos como la reacción suficiente, es versátil. Tamaño y peso, o sea, lesión, tamaño y peso, y sobre eso pues cada quien que tome su decisión, pero sí creo que podría estar en un tercer peldaño con claridad. Sí, como bien dices, final de la primera ronda, tal vez inicio de la segunda, podría ser el espacio donde veamos a Alexander de la Universidad de Louisville. Pasamos entonces al cuarto puesto, que le pertenece a Mike Hughes, el cornerback de la Universidad de Central Florida. Tiene poder para batallar ahí en la línea de golpeo, tiene mucha fuerza para competirle a receptores que son más altos y pesados que él. Me gusta también que pueda pelear por un balón en el aire, con todo y que a veces también se le vio hasta cierto punto incómodo cuando tenía que retroceder, cuando tenía que pedalear. Y además tuvo una carrera rara en el fútbol americano colegial. Inició con North Carolina, después se fue a Junior College, que es como
Yuko. Sí, Yuko, que es un nivel mucho más abajo que el FBS, que el FCS. Ahí es donde entra Yuko, que es como para ir a rehabilitar tu imagen, tu nivel y volver a conseguir una beca para volver a saltar al primer nivel del fútbol americano colegial en Estados Unidos. Ahí es cuando regresa a UCF, pero se nota que esos brincos que dio le hace falta mucho en su técnica y que esté muy bien entrenado. Sí me gustaría para poder confiar mucho más en él. Bueno, en cobertura de pases, en 2017 4 intercepciones, 11 pases bloqueados, un fumble forzado, 49 tacleadas, un jugador bastante versátil, fluido, sabe espejear, regresa a patadas, tuvo de hecho 2 touchdowns en regresos de patadas, un touchdown más en un regreso de despeje. Creo que se anticipa a los pases, una virtud bastante importante para la posición, es muy rápido, tamaño y peso. O sea, volvemos a esta idea de que qué le vas a pedir a tu jugador y sobre eso pues sabrás si tienes que tomar o no un jugador de esta complexión. Tenemos para cerrar el top 5 a Isaiah Oliver, el cornerback de la Universidad de Colorado, que me parece a mí de este draft el press corner perfecto, o sea, el que puede realmente meterse como en el pecho del receptor, pegarle desde el inicio de la jugada, tiene la estatura para hacer esto, mide 6'1", tiene brazos largos, tiene manos fuertes para ganar desde la línea de golpeo y redireccionar al receptor en su ruta. Me parece bueno buscando el balón en el aire, tiene el talento físico para competirle. Se ve ahí con los 13 pases desviados que tuvo tan solo el año pasado. Y además un atleta completo, compitió también en el decatlón en Colorado, una disciplina que debe exigir bastante. Sí. Y que también batalla cuando está a muchas yardas de distancia de receptor, entonces está limitado, se podría decir, a solamente un esquema defensivo. Buen atleta, no siempre combina sus cualidades atléticas, no siempre se ven reflejadas en el campo, es el detalle, no siempre se traduce. Creo que estamos hablando de un jugador muy veloz, una segunda ronda media para arriba. En 2017 13 pases bloqueados, 2 intercepciones, 25 tacleadas. Muy interesante el dato, los quarterbacks que lanzaron en su dirección completaron apenas el 41.3% de sus pases. Entonces en general pues es un cornerback seguro, es un cornerback que no da ninguna ventaja a los mariscales de campo, pero sí ya estamos hablando de un jugador un poco más alto en el que pues obviamente creo que un esquema de presión al hombre es más conveniente que tenerlo corriendo, retrocediendo yardas, ¿no? Mientras más pronto pueda enfrentarse al defensa, pues mejor. Sí, bien mencionas que su proyección podría estar en la ronda 2. Creo que tal vez su altura de 6'1" le podría dar ese empujón. Sí, le podría dar el empujón porque en la NFL un cornerback de esas características hay equipos que sí buscan muy específicamente el cornerback alto. Y como bien mencionamos, es un atleta completo, lo cual le puede ayudar también en esa proyección. O sea, si no tienes la altura, ni siquiera me lo pongas de prospecto, le dicen a los scouts, ¿no? O sea, mis requisitos son que mida más de 6, que pese más de 190 y que permita tanto número de pases, ¿no? Cosas así. Son filtros a veces muy agresivos por el estilo de defensivas que se usan. Sí, y probablemente cornerback es donde vemos más estos filtros, ¿no? Que sí dicen, mi estilo es este y se respeta, así sea un talentazo, así se mueva muy bien. Si no mide esto, no me sirve a mí. Creo que una franquicia que no sé si lo vaya a seguir haciendo, que era como de este estilo, eran los Panthers, porque tiene a David Gettleman de GM, pero ahorita ya está con los Giants, entonces no sé si vayan a dejar de hacerlo, pero si se dan cuenta, los Panthers tenían como su molde bien con James Bradbury, con Josh Norman, como de este es mi cornerback. No, y este es mi receptor, ¿no? Grande, fuerte, lento. Por favor, si no es lento, no lo quiero. Tenemos en la 6ª posición a un cornerback que también ha hecho mucho ruido, que incluso yo lo vi proyectado como segundo o tercer mejor cornerback de esta clase. Aquí lo tenemos como el 6º, que es Carlton Davis de la Universidad de Auburn. También tiene el tamaño para jugar pegado a la línea, incomodar al receptor, también 6'1", y con la fuerza también para redirigir a sus rivales. Me parece que su velocidad es buena para correr a la par de receptores. Juega con una fuerza y mentalidad de linebacker para hacer tacleos en la línea, cerca de la línea de golpeo. Su error más grande es que es extremadamente físico, o sea, ves sus jugadas y dices, en la NFL esto es interferencia, okay. Y como que poco a poco va a ir acumulando interferencias si no pule esa parte de su juego. No, pues entonces comparación NFL Brandon Browner. ¿No? Yo tengo como Richard Sherman, pero también podría entrar por ahí Brandon Browner. Ahora sí que se debate entre el filo y la navaja para cualquiera de los dos lados. 6'1", 206 libras de Auburn, un jugador junior, se está saliendo un año antes con su primer año de elegibilidad a la NFL. Veloz, creo que le falta algo de agilidad y sufre contra velocistas profundos.
36 tacleadas, 11 pases bloqueados, una intercepción en el 2017. Buen tamaño para ser un cornerback a diferencia de otros jugadores. Productivo en el 2015, 56 tacleadas, 3 intercepciones, 8 pases bloqueados. 2016 casi lo mismo, 46 tacleadas, 10 pases bloqueados. Lo que más me gustó de Carlton Davis, es que traba a los receptores en la línea de golpeo. O sea, sí puede ser muy agresivo, pero sabes que también eso, si logras sacar desde un principio de la ruta al receptor, lo inhabilitaste para el resto de la jugada. Sí, no me sorprendería ver justamente un interés por parte de los mismos Seahawks. Si estamos comparando con Sherman, con Brandon Browner, podría haber un interés fuerte, aunque me parece que Seattle no tiene selección de segunda ronda, porque es de Sheldon Richardson que le van a los Jets, entonces por ahí tendrá que, pues se tiene que ocurrir con algo para poder tomar a Carlton Davis que podría quedar bien en ese esquema. En la 7ª posición tenemos a Donte Jackson, el cornerback de la Universidad de LSU. Creo que su comparación podría ser como un Denzel Ward después de pagar impuestos. Como devaluado, un Denzel Ward light. Sí, como dirían, si Denzel Ward es como la opción rica, Jackson ya pagó impuestos, ya tiene como menores prestaciones. Menores prestaciones. Una exestrella de pista que tuvo una buena transición, creo yo, al fútbol americano. De los jugadores más rápidos, no solo de la clase, sino de todo el draft de la NFL. Se basa en su movimiento tan fluido, tan natural. Se ve en cuanto inicia la jugada que es un superatleta este Donte Jackson. Tiene un pedaleo natural, velocidad, rapidez, cambio de dirección. Puede hacer cualquier movimiento que se le pida. Aunque, y también muy parecido a Denzel Ward, 5'10", no tiene la fuerza para pelear en la línea. Y muchas veces está en la posición perfecta. Dices, va a ser la jugada. Y el receptor lo quita así como si fuera un trapo de que el balón es mío, bate para allá. Sí, creo que es el especialista antivelocista del draft. O sea, quieres detener a la amenaza profunda, al Taylor Gabriel en turno, creo que un Donte Jackson es lo que estás más o menos buscando. Volvemos a la idea de que es un jugador de LSU, una de las mejores defensivas colegiales, o históricamente tienen buena producción colegial. 5'10", 178 libras, uno de los 40 yardas más rápidos, evita separación, creo que sabe recuperarse por la misma agilidad, aunque sí lo trapean de repente, obviamente el tamaño y el peso un problema. Le gusta apostar en el campo, este muchacho juega con dados en el bolsillo porque todo o nada, a veces se va por la jugada y la consigue la intercepción o se la anotan. Entonces eso, pues quizás esa indisciplina o falta de paciencia se tendría que trabajar. Lo vi comparado con Janory Jenkins, que también es un jugador de 5'10", que también es un jugador que arriesgaba muchísimo con los Ángeles Rams, bueno, con los St. Louis Rams en aquel entonces, pero creo que la comparación es bastante adecuada. Creo que cornerback slots, puede defender en zona, puede profundizar todo el campo que necesite. 2017, 49 tacleadas, 10 pases bloqueados, una intercepción. Un jugador muy interesante porque está muy fuera de prototipo de esquema y creo que la NFL tiene que aprender a incorporar esta clase de jugadores. Sí, seguimos hablando, creo yo, de la ronda 2. Me gusta mucho a mí la comparación con Leodis McKelvin, que salió hace ya unos años de la Universidad de Troy, que fue hecho top 10 con los Buffalo Bills, por sus movimientos tan ágiles que tenía McKelvin, también con muy poca estatura. Creo que le ayuda a Donte Jackson, que también viene de un pedigrí fuerte en LSU. Tenemos a Tyrann Mathieu, a Patrick Peterson, a Tre'Davious White, hasta Maurice Claiborne como esquineros muy fuertes. Sí, como esquineros que salieron de esa universidad. Y Jackson me parece que puede ser una estrella con un costo bajito, si lo sabes alinear bien con un receptor que no le gane físicamente. O sea, solamente encontrarle por ahí su rol. Sí, simplemente un rol favorable para él. En la 8ª posición tenemos a Anthony Averett. Pasamos de LSU ahora a platicar de un cornerback de Alabama, de esta rivalidad. Creo que sus mejores momentos son alejados del receptor, como es muy común en los cornerbacks de Alabama. Yo no soy para nada fan de los esquineros de esta universidad, porque normalmente en los esquemas defensivos están a 5, 10 yardas alejados del receptor. No tienen que pedalear, entonces llegan a la NFL apenas a aprender cómo se pedalea, cómo jugar cerca del receptor. Son nada más algunas excepciones las que saben, pues sí, desarrollarse bien en la NFL, hacer la transición. Averett es el caso en el que se ve que le falta mucha experiencia para pedalear hacia atrás, que le hace falta mucho en ese sentido. Eso sí, está dispuesto a taclear sin ningún problema, lo puede hacer como casi cualquier cornerback de Alabama. Debilidades, tampoco tiene la estatura ideal para competir en la línea de golpeo.
y que le falta anticipación en las rutas para leer al quarterback y saltar hacia el balón antes de que llegue el ofensivo. En Alabama hay algo, y no lo recuerdo a detalle, pero sé que no pedalean para atrás, hacen otra cosa que se llama the save and shuffle, que es como de ladito, es extraño el movimiento y no se traduce del todo bien a la NFL. Jugador de 6'0", 185 libras, aunque en el Senior Bowl lo midieron en 5'11" y 175 libras, entonces creo que tomó mucha agua y se puso tacones de plataforma. Alto, según esto, delgado, sólido, sin debilidades o fortalezas muy marcadas, tiene cierta fluidez en su estilo de juego, sabe redirigir cargas, sabe taclear, 48 tacleadas, 4 para pérdida de 23 yardas el año pasado. 8 pases bloqueados, o sea, relativamente productivo, de los más rápidos en el roster de Alabama, pero le falta fuerza y le falta atacar más el balón. Y yo también, pues, mis reservas con los cornerbacks de Alabama, porque reciben muchísima ayuda de los jugadores de adelante, y casi siempre están jugando más en zona o en cover 2. Sí, tenemos un caso súper reciente que es de Milliner, el cornerback que tomaron los Jets, creo que en la selección número 6, hace como 2-3 años, y pues ya, o sea, se perdió porque de verdad la transición de un cornerback de Alabama es complicada por el esquema defensivo. Lo pueden hacer, o sea, puede haber una excepción que digas, si hizo bien la transición, no tenemos que juzgar a todos, pero están ahí, pues el historial, hay varios. Está el historial en su contra en el caso de Everett y el resto de los cornerbacks de Alabama. Duke Dawson de Florida lo tenemos como el 9º mejor cornerback. Creo que tiene un buen cambio de dirección y pies rápidos para poder hacer espejos, sobre todo en rutas cortas con los receptores. Buena transición de leer al quarterback y tomar una decisión, pero la velocidad es un problema para él. Muchas veces los receptores le pasaron de largo sin mayor problema. Bajito, brazos cortos, por lo que también puede batallar peleando el balón en el aire. Sí, es bueno con el balón frente a él, ¿no? Sí. Y suele ser algo común en varios cornerbacks. Buenos instintos, entiende las rutas, caderas poco flexibles, o sea, los cambios de direcciones le cuestan. Creo que estamos hablando de una tercera, una cuarta ronda incluso. Cumple en el juego terrestre, también es muy todo nada. Jugó bien contra Christian Kirk de Texas A&M, uno de los mejores receptores en este draft. Una palomita ahí. En el 2017 le pidieron que jugara en la parte externa como outside cornerback y tuvo 34 tacleadas, 4 intercepciones, una de ellas regresadas para touchdown, 9 pases bloqueados, 2 tacleadas para pérdidas. Es un jugador versátil, es un jugador que se utilizó de distintas formas. Yo esperaría que lo usaran más de slot que realmente como un cornerback externo, aunque ya demostró que lo puede hacer, pero sí, ya estamos hablando de un jugador que está al margen del día 3 del draft. Sí, así es, ya ronda 4, ronda 5 es el caso de Dawson y también de cornerback Nick Nelson de Wisconsin, que lo tenemos para cerrar el top 10 del draft. Pies rápidos y ágiles para también ser versátil en cobertura, también lo platicamos con Dawson, jugar por afuera, jugar por adentro. Su velocidad no es de élite y seguramente necesitará de ayuda de un free safety en la NFL para cuidar ese aspecto largo. Y tiene como ese asterisco que lo vemos seguido en el draft de la NFL, que un cornerback tiene 0 intercepciones, y muchos sí lo toman como una preocupación de que si es un cornerback por lo menos me gustaría ver algo de producción. Otros lo ven como que no es de preocuparse, que el esquema, que si lo buscaron, que si no lo buscaron, pero Nelson es el último prospecto que tiene 0 intercepciones en su época con Hawaii y la última temporada con Wisconsin. Tuvo 21 pases bloqueados y 34 tacleadas, pero si dices, bueno, si estás poniendo la mano al balón y no interceptas, pues ¿qué está pasando, no? Sí. Esos, o sea, 21 pases bloqueados y no te quedaste con uno, pues igual hay manos de sartén ahí, ¿no? Hay que mejorar un poquito la habilidad con el balón. Sí, es físico, al grado de incluso ser penalizado, creo que incluso más que de quién estábamos hablando. Y eso me perdió nuestro Carlton Davis, no lo noté aquí. Regresador de patadas, pero pues sí, ya ahora sí estás hablando de día 3, claramente, quinta, sexta ronda. Sí, tenemos a partir de ahí de la quinta ronda, comparado con Mackenzie Alexander, que también me acuerdo mucho cuando salió de Clemson. Tenía toda la habilidad y tenía 0 intercepciones, tenía como una intercepción. Por algo son cornerbacks, esa es la cosa, a veces se nos olvida. Un hombre que voy a tirar al ring, Holton Hill, Texas Longhorns, 6'3", 205 libras, suspendido 3 juegos por violar las reglas del equipo, no se sabe qué violó, sin albur. Largo, agresivo, no, esperemos que nada, sí, esperaría. Más lento que otros cornerbacks en el draft, pero una longitud para compensarlo.
Creo que puede ser un buen cornerback contra receptores número 1 de la NFL, estos grandotes pesados, muy difíciles de mover. 51 tacleadas, 2 intercepciones, 6 pases bloqueados, un fumble forzado, y hacia el final de la temporada dejaron de lanzar pases en su dirección. Entonces Holton Hill creo que puede ser el sleeper ahí. No sé en qué ronda pudiera estar, pero me llamó mucho la atención el perfil porque tiene cualidades y defectos muy marcados. Sí, con un 6'3 algún equipo se va a enamorar de esa altura. Eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, como simple referencia que mida lo mismo y que le compita a un Alshon Jeffrey, a un Allen Robinson de ese estilo, va a ser muy atractivo para un equipo, incluso si tienen de esos receptores seguido en su división, ¿no? Si me enfrento al año 6 veces contra Mike Evans. este mismo... Sí. Sí, o por ejemplo en el mismo sur, a Mike Evans, a Michael Thomas y a Devin Funchess, es como de que échamelo en el sur, ¿no? Yo lo entreno. Sí, algún equipo se va a enamorar por ahí de Holton Hill, ¿eh? Eso es todo entonces por este análisis de los mejores cornerbacks del draft de la NFL. Edgar, muchas gracias por estar en los controles operativos como en cada episodio de Hablemos de Fútbol. Rudy, muchas gracias por estar aquí en el análisis. Al contrario, por la invitación. Suscríbanse al podcast, ya saben que ahí les llega la información directo. Sí, así es. Recuerden también que nos pueden seguir en Facebook como Hablemos de Fútbol, en Twitter como Hablemos Foot. Ahí sigue el debate, ahí hay más noticias de la NFL en general y también específicamente del draft de la NFL. Suscribirse en YouTube o en la plataforma que ustedes prefieran en el podcast, dejarnos una reseña, algún comentario. Nos ayuda muchísimo eso en el crecimiento del podcast. Únanse al debate. Yo soy Jesús Sánchez, fue un placer tenerlos aquí para este episodio de Cornerbacks y nos escuchamos ya nada más para cerrar las posiciones con los mejores safeties del draft. Hasta luego.